Listo. Bueno, entonces alcanzamos a ver del formulario 110 hasta el patrimonio líquido. Listo. Entonces ahora les voy a compartir en pantalla las diapositivas. Las diapositivas. Eso. Del impuesto de renta. Entonces, alcanzamos a ver todo hasta la sesión toda la sesión del patrimonio y patrimonio. Entonces, vamos a ver los conceptos básicos de impuesto sobre la renta. Permitamos acá. Listo. Listo, ella se debe estar proyectando en la pantalla. Los conceptos básicos del impuesto sobre la renta. Entonces, a ver, miremos quiénes están acá. Listo, a ver, entonces, Diana Giraldo. No. Profe, escuchaste que dijo mi nombre, pero no sé qué más me dijo. Que si puede leer la sección que dice sujeto pasivo. Bueno, personas naturales, artículo 10 del Estatuto Tributario, personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, sucesiones líquidas, establecimientos permanentes, fondos públicos y telecom. Listo, entonces, dentro del impuesto sobre la renta, entonces tenemos un sujeto pasivo. ¿Quiénes son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta? Tenemos las personas naturales, también tenemos las personas jurídicas, bien sea con o sin ánimo de lucro, las sucesiones que todavía no se hayan liquidado, los establecimientos que son permanentes, los fondos públicos, también telecom. ¿Y quiénes son no contribuyentes del impuesto sobre la renta? Están en los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2. Esos son los sujetos pasivos y ahí de una vez los no contribuyentes. El sujeto activo, al igual que en los demás impuestos, pues es el Estado y está en cabeza también de la DIAN. Listo. A ver, damos acá también acceso. Luz Adriana. Listo. Listo, miremos a ver a... Miguel Ángel Marín. Sí, señor. ¿Nos puede colaborar con la lectura del hecho generador, por favor? Mira que es que no veo la diapositiva. No está Sí, profe, no se ve. visualizando. Bueno, espéreme, entonces ya vuelvo a compartir. Listo, creo que ahí ya se debe ver otra vez. No, señor. Sí, ya. Entonces ya debe estar que se proyecta. Listo. Bien, Hecho generador. Según el artículo pueda, Miguel. 26 del Estatuto Tributario, el hecho generador del impuesto sobre la renta es la obtención en el año o pérdida agravable de ingresos susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción. Esto es, de producir enriquecimiento. Excepción, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y rentas exentas. Listo, Miguel, muchas gracias. Entonces tenemos el hecho generador. Ese hecho generador básicamente, ¿qué es? Si usted percibe ingresos que son susceptibles de incrementar sus bienes, es decir, que hace que usted se empiece, entre comillas, sobre la renta. ¿Cuál es la excepción? Pues la norma trae unos ingresos que se llaman ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional, que también los vamos a ver. Entonces, ese es el hecho que constituye el impuesto sobre la renta. Entonces, todo aquello que usted perciba a nivel de ingresos que permite que usted incremente su patrimonio, entonces todo ello ocasiona que usted incurra, o que mejor dicho, se genere el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la excepción? Pues todos los ingresos que expresamente la ley determina que no constituyen renta ni ganancia ocasional. ¿Cuál es la depuración que nosotros hacemos del impuesto sobre la renta? Entonces, para nosotros determinar nuestra base gravable, nosotros hacemos una depuración. ¿Cuál es la depuración que nosotros hacemos? A los ingresos le vamos a restar todas las devoluciones, rebajas y eso que nos dé, le vamos a restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que ahorita lo mencionaremos. Y a lo que nos dé, le vamos a restar todos los costos. También le vamos a restar todas las deducciones. Y le vamos a restar algo que también se denomina rentas exentas. Una vez que hagamos toda esta depuración, que es lo que se hace a través del formulario, sí, eso nos va a dar algo que se llama la renta ordinaria. Y esa renta ordinaria es o será al calcular el impuesto sobre la renta. ¿Sí? En teoría, pues todo lo que usted incluye acá se le aplicará la renta ordinaria, y una vez que tengamos determinada la renta ordinaria, pues aplicaremos la respectiva tarifa que le corresponda del impuesto sobre la renta. Listo, esta es la base gravable, o esta es la base. Listo, acá lo tenemos de pues de manera de texto, por si lo quieren leer ustedes. Es esto mismo que les acabé de mencionar, pero pues redactado tal cual como lo menciona el estatuto. Con usted, pero pues yo le estoy Profe, hoy le está fallando tanto el internet. Muchas gracias. Listo, voy a compartirles entonces pantalla nuevamente. Les venía entonces que en esta diapositiva ustedes podrán ver todo el texto tal cual como lo establece el estatuto tributario con respecto a la base gravable. Sí, básicamente, pero en este momento, pues acá les estoy proyectando lo que dice el estatuto tributario. Profe, se quedó pixelado, no sé. Es impuesto sobre la renta, la diapositiva. Sí, ya están viendo la imagen. Es que está muy entrecortado, pues para mí, no sé mis compañeros, pero pixelado, muy intercortado, no sé. Sí, se escucha muy entrecortado. Demasiado, profe. Sí, profe, se escucha muy mal. Sí.
Listo, yo creería que ahí ya deben estar. ¿Ya me escuchan mejor o no? Todavía no. Sí, profe, se escucha. Listo, entonces voy a proyectarles acá nuevamente la presentación. Listo, me informan si todavía se ve pixelado, ya se ve bien. Yo lo veo bien, profe. Listo, entonces les estaba comentando, que las tarifas del impuesto de renta, entonces, ¿cuáles son? La del año 2019, pues estaba en el 33%. Para el año 2020 se encuentra una tarifa del 32%. Para este año, para el 2021, en el 31%. Y del 2022 en adelante, del 30%, salvo que haya alguna reforma tributaria y lo modifiquen. ¿Listo? Eso es lo que es para las empresas que correspondan al régimen ordinario. Existe un régimen que es el régimen tributario especial, pues se aplica el 20%. Para las zonas francas se aplica un porcentaje del 20%. Para las sociedades que se constituyeron bajo la ley 1429 del 2010, entonces se maneja Profe, una tarifa progresiva, que ahorita ya les voy a decir cuál es. Para renta de personas naturales, sí. ¿cuál es el régimen ordinario? El régimen ordinario es el régimen en el cual están todas las empresas, ¿sí? O sea, son las que abarcan la gran mayoría de las sociedades a nivel comercial, ¿sí? Es decir, todas las que tienen fines o ánimo de lucro. ¿Sí me alcanzó a escuchar? Sí. Sí, profe, sí. Que Listo. son todas las empresas, todas las sociedades. Exactamente. Hay unas que pertenecen al régimen tributario especial, ¿sí? ¿Cuáles son las que pertenecen al régimen tributario especial? Pues aquellas sociedades que son sin ánimo de lucro. Las instituciones, también las instituciones educativas, hacen parte del régimen tributario especial. También las cooperativas estarían dentro de este régimen. ¿Listo? Ellos no tributan, sino que tributarían con la tarifa del 20%. Adicionalmente, el estatuto también permite para aquellas empresas que estén ubicadas o constituidas en zonas francas, manejan una tarifa del 20%. Profe, Las ¿y las sociedades de iglesias? las iglesias, la gran mayoría están constituidas acá en el régimen tributario especial, pero siempre y cuando cumplen unas condiciones. Y las condiciones son unas condiciones de generar beneficio a la sociedad, ¿sí? Y que lo puedan entrar a demostrar. Entonces, que cumplan con algunas labores educativas, que cumplan con unas labores adicionales donde ellos demuestren que efectivamente son de lucro, pero que su actividad económica realmente genere un impacto dentro de la sociedad. Si no llegan a cumplir esos requisitos, entonces deben tributar como si fueran entidades del régimen ordinario, ¿sí? Es decir, son unas características muy específicas que plantea el estatuto, ¿listo? Y tienen que ser demostrables. Listo, las sociedades que estén constituidas en la ley 1429, ahorita vemos cómo se establecen las tarifas para ellos. Las personas naturales, las cuales tributan no bajo estos tipos de porcentajes, sino que para las personas naturales se hace una depuración de renta cedular. Entonces, dependiendo de la renta, pues entonces se le aplicará un porcentaje variable, dependiendo pues de las rentas que le son aplicables. Y para lo que son ganancias ocasionales, entonces, si son por juegos, rifas y espectáculos, entonces se hace una aplicación del 20%. Y si son ganancias ocasionales en general,
entonces el 10%, por ejemplo, que usted obtenga una utilidad en venta de algún vehículo o una utilidad en una venta de algún activo fijo, entonces se le aplicaría una tarifa por ganancia ocasional del 10%. Las tarifas, pues acá quedan debidamente establecidas en cada uno de estos artículos, pues para que ustedes los puedan consultar. Acá está, pues, tal cual como lo menciona el estatuto, acá queda establecido para que ustedes también lo puedan continuar leyendo, para que ustedes lo puedan analizando. Entonces acá está cuáles son las que aplican para el régimen ordinario, los que están en zonas francas, ¿sí? También para los usuarios, acá lo pueden visualizar, donde dice que los usuarios de las nuevas zonas francas creadas en Cúcuta entre enero del 2017 y el 2019 se les seguirá aplicando una tarifa del 15%. Entonces, normalmente para todas las zonas francas, las personas jurídicas que estén allí ubicadas, se les aplica el 20%. Pero a las que se cambió de Cúcuta, se les aplica el 15%. Listo. Entonces, para que lo tengan ahí, pero siempre y cuando cumplan con estos requisitos. ¿Cuáles son? Pues que esas nuevas zonas francas cuenten con más de 80 áreas de usuarios entre empresas nacionales o extranjeras. Entonces, las zonas francas que se creen en el municipio de Cúcuta, que cumplan con estas características, pues gozarán de aplicar una tarifa solamente del 15%. Listo. Importante que hay beneficios que se mencionan pues en el estadística dependiendo de si cumplen los requisitos o no y que hagan uso de los beneficios pues que hay establecidos. De todas maneras, ese beneficio que tienen las entidades pues no podrá ser en un periodo superior a los 5 años. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí lo lean pues detenidamente dentro de la diapositiva. Las empresas constituidas bajo la ley 1429 del 2010, que maneja una tarifa que es progresiva, ahí en pantalla les estoy proyectando cómo se aplica la tarifa. Entonces, a ellos se les aplica, si es por el primer año, una tarifa del 9%, y aquí dice más esta operación. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? La TG significa tarifa general, es decir, las tarifas que vimos ahora para las empresas del régimen ordinario. Entonces, la tarifa general menos el 9% por 0. Entonces, realmente por el primer año solo pagan este 9%. Para el segundo año, básicamente es la misma operación, entonces aplican el 9%. Para el tercer año va a ser la tarifa general menos el 9% por 0.25. ¿Listo? Lo que dé, entonces el 9% más lo que le dé esta operación. Para el cuarto año, entonces el 9% más lo que dé al realizar esta operación. Es decir, a la tarifa general le restamos el 9 y lo que dé por el 0.5. Entonces será el 9% más la tarifa que les di acá. En el quinto año, entonces tendrán la tarifa del 9% y el producto de esta operación. Entonces, al 9% le suman lo que dé. Y a partir del sexto año, se aplica, al igual que en el régimen ordinario, la tarifa que se esté aplicando dependiendo del año, que ya los vimos ahorita, la del 32, la del 31, la del 30, y así sucesivamente. Entonces, para que tratado de las virtualidades a la luz del año, también hay que tener presente algo, y son unos aspectos con respecto
a los ingresos, si son de fuente nacional o si no son considerados de fuente nacional. Entonces, el artículo 24 del Estatuto Tributario señala unos puntos muy importantes con respecto a los ingresos que son de fuente nacional en cuanto al impuesto de renta. Recordemos, el impuesto al valor, el impuesto sobre las ventas, el impuesto nacional al consumo, el impuesto sobre la renta, cada uno es independiente. ¿Listo? Entonces, solo nos remitiremos de un impuesto a otro cuando la norma así lo diga dentro de los artículos. Entonces, dijera, para considerar un impuesto, un ingreso de fuente nacional, remítase al artículo tal del IVA. Entonces, si es así, solo en ese caso tendríamos que ir y mirar lo que diga ya del IVA. ¿Listo? Pero cada impuesto es independiente. Lo que se considera ingreso en un impuesto no necesariamente se considera ingreso en otro impuesto. Cada uno es valorado y es fundamentado bajo razones distintas. Por lo tanto, cada impuesto es independiente del otro. ¿Listo? A ver, miremos a ver quién nos puede colaborar acá con la lectura. Digámosle a Luz Adriana Bonilla. A ver si nos puede colaborar con la lectura de esa diapositiva. Claro que sí. Dice ingresos de fuente nacional para el impuesto sobre la renta. Artículo 24 del Estatuto Tributario. Lista enunciativa más no taxativa. Artículo 24. Ingresos de fuente nacional. Se consideran ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio. También constituyen ingresos de fuente nacional los obtenidos en la enajenación de bienes materiales e inmateriales a cualquier título que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación. Los ingresos de fuente nacional incluyen, entre otros, los siguientes: los provenientes de bienes muebles que se exploten en el país, las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, honorarios, compensaciones por actividades culturales, artísticas, deportivas y similares, o por la prestación de servicios por personas jurídicas, cuando el trabajo o la actividad se desarrollen dentro del país, y las rentas obtenidas en el ejercicio de actividades comerciales dentro del país. Listo, muchas gracias. Entonces, miremos todos los ingresos que son considerados de fuente nacional. Son básicamente todos los que se exploten dentro del país en el ejercicio pues, de las actividades comerciales, la venta de bienes muebles, todo lo que tenga que ver con actividades de rentas de trabajo como sueldos, comisiones, honorarios, las actividades culturales, artísticas y demás. Esos son todos los ingresos que son considerados de fuente nacional a la luz del impuesto sobre la renta. Asimismo, miren que hay unos ingresos que no se consideran de fuente nacional. Entonces, veamos primero cuáles son esos que no se consideran de fuente nacional. ¿Listo? Entonces, démosle la palabra a Sandra Milena Garay. A ver si nos puede colaborar, por favor, con la lectura de... Profe. Sí, Sandra Milena Garay. Sí, señor. Bueno. Listo, bien, pues, la escuchamos. Ingresos que no se consideran de fuente nacional para el impuesto sobre la renta. Artículo 25 del Estatuto Tributario. Lista enunciativa más no taxativa. Artículo 25. Ingresos que no se consideran de fuente nacional. No generan renta de fuente dentro del país. Los ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías extranjeras, de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país que se hayan introducido desde el exterior a centros de distribución de logística internacional ubicados en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y los
fluviales ubicados únicamente en los departamentos de Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas, habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si las sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país, propietarias de dichas mercancías, tienen algún tipo de vinculación económica en el país, es requisito esencial para que proceda el tratamiento previsto en este artículo que sus vinculados económicos o partes relacionadas en el país no obtengan beneficio alguno asociado a la enajenación de las mercancías. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Para las empresas residentes fiscales colombianas se consideran ingresos de fuente Extranjera. Extranjera. Aquellos Sí, provenientes sí. del transporte aéreo o marítimo internacional. Listo, muchas gracias. Entonces, a la luz de lo que acabamos de ver allí, ¿qué entendieron con respecto a cuáles ingresos no se consideran de fuente nacional? Si escucharon lo que la compañera leyó hace un momento. Sí, profe. Listo, entonces, ¿qué entendieron de lo que ella leyó? Profe, no sé si... Pues no son las exportaciones. Sí, díganme. No son las exportaciones, profe. Entonces, miren lo que dice acá. Los ingresos que se obtienen, ¿qué es enajenar? Vender. Sí. Listo. Entonces, cuando usted vende mercancías extranjeras, listo, o sea, que no son producidas en el país y que sean de empresas extranjeras que no tengan residencia en Colombia. ¿Listo? Y hay una característica. Miren, es que hayan llegado desde el exterior a unos centros de distribución logística, bien sea en puertos pues, internacionales, en aeropuertos internacionales o fluviales y marítimos de ciertas regiones. ¿En cuáles regiones? Los que hayan llegado a Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas. Esto se hace con el fin de fomentar el comercio en aquellos. ¿Listo? Entonces, si usted vende este tipo de mercancías de empresas que no son del país y esas mercancías cuando llegan a estos sitios ubicados en Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas, esos ingresos no se consideran que son de fuente nacional. ¿Listo? Entonces, para que los tengan allí, los apunten, los resalten. Y miren otro aspecto que se menciona allí, que si las sociedades son extranjeras o personas sin residencias, propietarias de dichas mercancías, tienen algún tipo de vinculación económica en el país, hay un requisito, ¿sí? Y tiene que ser que sean vinculados, que no sean vinculados económicos y que no tengan beneficios algunos en la enajenación de las mercancías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas sociedades a nivel internacional no tengan aquí, como por decir algo, una sede principal, o no tengan un almacén, o no tengan una bodega que sea de propiedad de ellos y no tengan esa acción del extranjero que no estén debidamente ubicadas. ¿Listo? Entonces, esa tampoco se considera un ingreso de fuente nacional. ¿Listo? Adicionalmente, mire que dice que para las empresas residentes fiscales colombianas se consideran ingresos de fuente extranjera aquellos provenientes
del transporte aéreo. Listo, entonces, esto, la primera parte, aplica para las empresas que están de otra parte, que están en otros países. Y las empresas que son residentes fiscales en Colombia, ¿sí? Todas las sociedades comerciales, las que estén ubicadas acá. Entonces, miren que se consideran ingresos de fuente extranjera aquellos que provengan del transporte aéreo o marítimo internacional. Entonces, que provienen de otros países, bien sea por vía aérea o por vía marítima. ¿Listo? Entonces, esos tampoco se consideran ingresos que sean de fuente nacional. Entonces, mire que la norma es muy específica frente a este tipo de ingresos. ¿Por qué es importante que veamos nosotros esta parte de los ingresos y que veamos las generalidades? Para que conozcamos el por qué existe el impuesto de renta, para que conozcamos que no existe una única tarifa de impuesto sobre la renta, que dependiendo si son régimen tributario especial, que si son zonas francas, que si son del régimen ordinario, cada una va a tener una particularidad. ¿Listo? ¿Qué deben saber siempre? Que cada organización es un mundo independiente. Por lo tanto, nosotros podremos mencionar acá la explicación del impuesto sobre la renta. Pero si la empresa a la que usted le va a hacer la declaración es del régimen especial, pues usted tendrá que ingresar y profundizar en todos los artículos que correspondan al régimen tributario especial. Que si usted va a hacer la declaración de impuestos de una empresa ubicada en zona franca, pues entonces usted tendrá que ir y leer detalladamente todo lo referente a la zona franca. ¿Por qué? Porque cada tipo de entidad va a tener particularidades que le son aplicables y que a lo mejor en las del régimen ordinario no mantienen las mismas condiciones. ¿Listo? Al igual que los soportes que deben anexar también deberán demostrar a qué régimen específicamente pues pertenecen y que le va a servir a usted para la depuración y los valores patrimoniales y demás que se colocan dentro de la declaración. ¿Listo? Adicionalmente, ya que estamos mencionando el tema de los ingresos, pues los ingresos también tienen su respectivo artículo dentro del estatuto tributario. Entonces, ¿cuáles son los artículos que se mencionan en el estatuto tributario para la parte de ingresos? Entonces, esos artículos, a ver si los proyecto acá en pantalla, creo que ya debe estar que ya casi la van a visualizar ahí en Teams. Están relacionados en el artículo 28, en el artículo 32 y en el artículo 290 del Estatuto Tributario. Al igual que como hicimos en la sección del patrimonio, también vamos a hacer algo similar en esta sección o en la sección que corresponde a los ingresos. Antes de hablar de los ingresos y de empezar a mirar el ejercicio y de mirar el formulario, quiero dejarles a manera pues de ustedes de investigación que averigüen lo siguiente para nuestra próxima jornada. ¿Y qué necesitamos conocer para nuestra próxima jornada de formación? Necesitamos conocer cuáles son a la luz del Estatuto Tributario o qué se considera costos y deducciones en el Estatuto Tributario y asimismo qué se consideran rentas exentas. Eso tenemos que haber leído para nuestra próxima jornada de formación. No es un material muy extenso, pero sí es un material que ustedes tienen que ir detallando. ¿Listo? Entonces, apunten por ahí en sus agendas o donde estén tomando los apuntes. Se escucha entrecortado. Sí, se escucha un poquito mal. ¿Costos y qué? Costos y deducciones. Costos y deducciones a la luz del Estatuto Tributario, que son costos y deducciones. Y también averiguar qué son rentas exentas.
Listo, entonces, en la sección de ingresos, entonces, hay varios tipos de ingresos. Cada uno de los nombres que ustedes tienen acá corresponden a un renglón que aparece en el formulario. Debemos relacionarlos la declaración de impuestos. ¿Listo? Todo lo que se perciba por concepto de ingresos. Y ya el valor patrimonial, pues está establecido en cada uno de los artículos que les dejé reflejados en la diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los ingresos Profe, financieros? qué ¿Cuáles son pena, los yo no dividendos y alcancé a ver participaciones los no artículos. constitutivos de... en estos momentos no se está proyectando en pantalla, ¿no? No, sí, la primer diapositiva, profe, Sí. qué pena. Ah, ya la anterior, listo, ya la devolvemos. Es el artículo 28, el artículo 32 y el artículo 290. Gracias, profe. Listo. Listo, entonces les venía comentando que el artículo, por ejemplo, el 298, el 288, el 291, va a hablar de lo que se consideran ingresos financieros. Sí, el siguiente, ¿cuáles son los dividendos o participaciones que son no constitutivos de renta o ganancia ocasional? Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a ir mirando el ejercicio y vamos a ir explicando en qué consiste cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ya les voy a proyectar en pantalla nuevamente el archivo de Excel para que vayamos mirando cada uno de los puntos. Natalia Ramírez tiene la mano levantada. ¿Me necesita hacer alguna pregunta? Sí. La escuchamos, Natalia. No, profe, no No. sé por qué se me levantó la mano, no señor. Ah, bueno, listo. Listo, sección de ingresos. Entonces vamos a ver todos los ingresos. En este ejemplo, todos los ingresos que se pueden presentar en una empresa. Acá les dejé como los más representativos. Yo creo que ahí ya casi les aparece ahí en pantalla los datos. ¿Listo? Este ejercicio, recuerden que está ahí publicado en la plataforma. Para que lo descarguen, se encuentra acá en la hoja 2. La primera hoja fue todo lo que hicimos de patrimonio y en la siguiente hoja se llama ingresos y ahí vamos a encontrar toda la información. Entonces, para este caso tenemos comercio al por mayor y al por menor de productos procesados, tenemos venta de productos manufacturados, tenemos devoluciones en venta, tenemos ingresos por en implementación de procesos productivos. Sí. Ay, profe, es que se le escucha, qué pena, me disculpa, muy entrecortado y pues hay cosas que le entiendo, hay cosas que no, entonces pues no queda uno como bien. De pronto yo doy la opción, mis compañeros dirán si está bien o no, como retomar esto bien, esta parte de ingresos el próximo sábado, pero pues que de pronto a ustedes su internet le funcione un poquito mejor, porque es que así, por más que uno le ponga cuidado, se está entrecortando demasiado. Sí, pues sí. Yo haría de pronto lo mismo, o puede ser si algo media horita antes, profe, no a las 2, sino, bueno, no sé, mis compañeros también, como dijo mi compañera, pero si se escucha demasiado entrecortado, y pues las clases con usted son muy interesantes, profe, realmente. Entonces, sí, los pues demás... yo haría lo mismo y si algo o la próxima media hora más tardecito o la entrar parte que media hora faltan la antecitos.
O la parte Sí, que sí. falta, ¿qué tal si usted nos graba un pedacito de video, nos lo manda al grupo? No sé, como para que no tengamos que esperar hasta dentro de 8 días, porque es que la verdad sí queda uno como que dijo, no entendí. Sí, Sí. es que, porque también sería chévere eso, profe. También, como dice mi compañera Luz Marina, o hace un video y lo monta y nosotros también lo miramos y hacemos de pronto como el ejercicio como la vez pasada. Y ya, si algo, retomamos la otra clase y usted nos va diciendo los valores correctos o algo así. Bueno, no sé. Doy Listo, también entonces opción. hagamos entonces un ensayo entonces. Y si a todos les parece. Volvamos a hacer la dinámica que manejamos ahora 8 días, en la cual ustedes colocan los posibles valores que irían en la sección de ingresos. Y en la próxima jornada comenzaríamos a explicar cada uno de ellos a ver si nos quedó igual o si no nos quedó igual. Sí, porque pues me pareció muy buena la metodología que hizo la clase pasada, profe. Porque mire que uno ahí como que cae en cuenta de los errores. Sí, entonces hagámoslo de esa manera si todos están de Entonces, acuerdo. sí, mis compañeros están de acuerdo, pero pues... Listo, entonces miremoslo entonces de esta forma. En el ejercicio tienen cada uno de los componentes de los ingresos. Entonces, en la sección que hay de ingresos del formulario, intenten diligenciarla y en nuestra próxima jornada de formación, entonces comenzamos explicando esa parte. Pues si todos están de acuerdo y si me escucharon, pues si no se entrecortó, pueden levantar la manito. Profe, yo estoy de acuerdo. Listo, entonces hay 1, 2, 3, 4. Listo, 5, 6, 7. Listo. Listo, entonces hagámoslo entonces de esa manera. Entonces, ya que todos aprobaron entonces esta manera de hacer las cosas, entonces intenten entonces diligenciar el Profe, formulario en la sección de ingresos, como ustedes conocen, para consultar, eso se puedan ver. Y entonces, empezando la próxima jornada de formación, ahí mismo damos la explicación y corroboramos que la información nos haya quedado bien. Listo. Señor, ¿quién me iba a preguntar? yo, profe. Profe, ¿qué posibilidad hay de que tengamos la plataforma Google Meet como alternativa para las clases? Porque es que las plataformas que existen, que son más usadas, pues Zoom es muy buena, pero pues Zoom se corta cada 40 minutos. Sí, Microsoft Teams, de las tres, es la que más problemas tiene de conexión e interferencias. Pero la plataforma Google ya. Meet, yo creo que nos puede facilitar la clase, porque como hemos tenido muchos inconvenientes con esta plataforma en las últimas clases, se entrecorta, se va y viene, entonces no sé si podríamos... Sí. Bueno, yo les puedo programar también por Google Meet. A ver si esta y tenerle para que se puedan conectar a la otra en caso de que esta no nos siga funcionando correctamente. Sí, profe, está bien. Entonces listo, para la próxima yo les programo el enlace y entonces se los envío también ahí por el WhatsApp para que podamos entonces tener la opción 2 en caso de que no nos funcione el Microsoft Teams. Listo, profe, gracias. Listo. Profe, y otra cosita le quería preguntar yo. Sí, diga. La clase, cuando usted nos da la clase, ¿el internet lo tiene por Wi-Fi o lo tiene conectado directamente del módem? Por Wi-Fi. Profe, pero también puede intentar conectarlo directo del módem y eso le funciona, mejor dicho,
le da una velocidad muchísimo mejor. Entonces también lo puede intentar. Sí, sino que el día de hoy hay algún problema porque no está habilitado el de conexión por LAN. Entonces solamente está permitiendo hoy por Wi-Fi. Listo, entonces comencemos entonces a desarrollar el eje que mencionamos. Intentemos dar la aplicación de los conceptos de ingresos y mientras que van desarrollando esa parte, entonces las personas que me habían solicitado 5 minutos para el final de la clase, aprovechamos y me van preguntando la consulta que tenía usted del entregable del diploma. Los que me dijeron que les diera 5 minuticos o 10 minuticos al final de la clase. Yo, profe, esa fui yo. Listo. Permítame entonces, yo busco su trabajo. Perdón. Listo, díganme, me dicen por favor sus nombres. Lili Para Juliet yo buscarles. Betancourt, María Lorena Pineda y Luz Adriana Guapacha. Listo, espérate, ya lo encontré. Sí, las personas que no quieran de pronto iniciar el desarrollo del taller, entonces si quieren, se pueden ir desconectando los que necesiten y los que quieran empezar a hacer el ejercicio, pues de una vez aprovechan y lo comienzan a desarrollar. Lo importante es que para dentro de 8 días lo tengamos diligenciado para que empecemos a corroborar todos los valores. Ah, bueno, profe, sí. Muchas gracias. Listo. Bueno, profe. Chao. Gracias. Listo, chao. Bueno, entonces, a ver, yo miro aquí el archivo. Listo, el de Lili Juliet, María Lorena y Luz Adriana. Listo, Profe, hasta cuéntenme. luego, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Listo, hasta luego. Chao, profe, gracias. Bueno, con gusto. Chao. Listo, Lili Juliet, María Lorena y Luz Adriana, les escucho la duda que tenían para ajustar. Profe, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos, entonces la observación nos dice del planteamiento, la formulación del problema y el objetivo general, que hay que cambiar uno de los dos. ¿Sí? Como Listo, cuál sí. preferimos nosotros cambiar, usted nos recomienda en el documento, permítame, ya le digo. Profe, dice que el objetivo general realmente, en mi opinión, me llama más la atención que se modifique la pregunta, la formulación del problema. ¿Sí? Ese, digamos, Sí. es nosotros, ¿qué teníamos como formulación del problema? Beneficios tributarios. Digamos que ahí ya le quité yo lo ambiental, porque ya con las observaciones que nos hizo, pues sabemos que es tributario y no ambiental. Sí, sí. Entonces, ¿qué beneficios tributarios tiene la implementación de un sistema de energía solar? Ese sistema es lo mismo, un sistema fotovoltaico, ¿sí? Exactamente. Sistema fotovoltaico en la empresa 727. Y el objetivo general dice que, o sea, ¿cómo queremos nosotros llegar a eso? Diseñando un plan de aprovechamiento
¿sí? Donde la empresa pueda implementar esos beneficios que le ofrece la ley 1715. Sí. No sé. Listo, tengan en cuenta un aspecto, y es la forma como ustedes redacten la pregunta de investigación, que en este caso ya les va a quedar entonces, ¿cuáles beneficios tributarios tiene la implementación de un sistema de energía solar en la empresa 727? Entonces, el objetivo general, entonces, si ustedes están preguntando cuáles son los beneficios tributarios que tiene la implementación de un sistema de energía fotovoltaico en la empresa tal, entonces el objetivo general tiene que ser prácticamente convirtiendo esa pregunta en objetivo, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, ¿cuáles beneficios tributarios tiene la implementación de tal cosa? Entonces, ustedes tienen que plantear el objetivo diciendo, identificar los beneficios tributarios al momento de la implementación de un sistema fotovoltaico en la empresa tal, a la luz de, y le pueden agregar a la luz de la ley 1715 en la ciudad de Manizales. ¿Listo? Entonces lo tendrían que poner más o menos como en esos términos. ¿Listo? Ahora, si ustedes realmente quieren diseñar el plan de aprovechamiento económico en ahorro de energía, favoreciendo el medio ambiente y acogiéndose a los beneficios tributarios, entonces la pregunta de investigación, entonces tendrían que cambiarla y colocarla en ese sentido. Lo tendrían que colocar. ¿Cómo se podría o cómo elaborar un plan de aprovechamiento para el ahorro de energía, acogiéndose a los beneficios tributarios de la ley 1715 en la empresa tal? Sí. Entonces, Profe, vean, lo tendrían que que pasa es asociar. que, Sí, que es la pretensión pues de nosotros. sí, Nosotros, a través del, a ver, por ejemplo, de esta empresa, nosotros tenemos los recibos de energía, ¿sí? Y sí, tienen un costo pues de energía muy alto. Entonces, claro, a raíz de esos recibos de energía, pues, digamos, hacerle o sea, como la tasa de retorno, calcular el sistema, pues para uno poder sí, saber cuántos paneles se lleva, qué inversor. ¿Por qué? sí, Porque a la hora de solicitar ese beneficio, hay unos formularios que exige el sí, UNME, donde dice el costo, cuánto en interventoría, cuáles son los paneles que se van a instalar, cuánto va a ser la carga, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque sí, nosotros lo sí. queremos hacer pues aplicativo, o sea, llenar el formulario y decir cuánto va a ser el costo, cuánto van a ser los kilovatios que va a generar, ¿sí? Listo. Entonces, sí es mejor que cambien entonces la pregunta de investigación y planteenla desde ese punto de vista. Entonces sería, ¿cómo implementar un, un plan de aprovechamiento económico haciendo uso de las metodologías de ahorro de energía y de los beneficios tributarios de la ley 1715 en la empresa tal? ¿Sí? Esa sería la pregunta de investigación, para que le quede acorde con este objetivo que ustedes están planteando. Le quedaría mejor así. ¿Cómo diseñar un plan de aprovechamiento económico en el que se apliquen los beneficios tributarios de la ley 1715 en la empresa tal de la ciudad de Manizales? Sí, le quedaría entonces de esa manera la pregunta, le queda mucho mejor así. Sí, profe, porque la idea, digamos, es hacer así, llenar, calcular el sistema, hacer esa tasa de retorno y poder a esa declaración de renta aplicar, o sea, cómo se va a descontar la empresa ese 50% de esa inversión en esa declaración de renta. Listo. Listo. Entonces, en la sistematización del problema, entonces le quedaría, bueno, cuáles son los beneficios de la implementación del sistema, cómo pueden acceder a los beneficios tributarios, cómo pueden promover la utilización de energías renovables. En esa pienso que es mejor que le colocaran cómo pueden las personas, por ejemplo, naturales y las jurídicas, cómo pueden acceder a esos beneficios tributarios. Lo pueden colocar, por ejemplo, de esa manera.
Y ahí le dice la correccioncita, cómo promover la utilización de energías renovables para las empresas personales y jurídicas. Exactamente, eso. Para que puedan acceder a los beneficios tributarios de la ley 1715 del De la ley 2014. Exactamente. Listo. Entonces pienso que ya con eso ya pueden ya dejarlo así organizadito e ir empezando ya con la parte de la justificación y lo del marco conceptual, que es lo que más les va a abarcar tiempo en esta primera parte del entregable. Por ejemplo, profe, yo decía ese marco teórico, porque ahí en el marco teórico es donde vamos a meter nosotras los formularios ya diligenciados, el cálculo que se le va a hacer del sistema, ¿sí? ¿O no? No, eso es en la justificación. No, los cálculos que ustedes van a hacer, los cálculos que ustedes van a hacer, los cálculos que ustedes van a desarrollar, entonces los pueden colocar ya en el desarrollo. Sí, ustedes acá lo que pueden colocar son las metodologías que existen. Entonces pueden colocar dentro del marco conceptual qué es lo que dice la norma, cómo se acceden a los beneficios, cuáles son las metodologías y fórmulas que se utilizan, pero ahí no pueden colocar los cálculos aplicados, porque eso ya iría en la sección 7 del entregable. Entonces ustedes colocan en el marco conceptual todos los beneficios que indica pues la ley 1715, cómo se implementa, qué formularios son los que se requieren, cuáles son las fórmulas, toda esa parte y las definiciones de los conceptos, que también basado en esto significa tal cosa, significa tal otra, el procedimiento a seguir para solicitar los descuentos tributarios son estos pasos, ¿cierto? Porque, todo eso lo ejemplo, colocan en el marco. Por ejemplo, eso tiene la preinversión, ¿sí? La inversión tiene tiene 3 fases. Sí. Esas fases entonces irían ahí estamos hablando lo que me dice de las metodologías, y eso es